Capítulo 20, y vamos a disponernos a leer después de la oración los versículos 1 al 17. Nuestro amado Dios y Padre que estás en los cielos, a ti te plació hablar mediante el Verbo encarnado, que es el Hijo de nuestro Señor, es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y nos has revelado, nos has abierto el entendimiento por el Espíritu Santo del Trino Dios. Hoy estamos frente a la palabra, porque Dios santo y eterno y único y uno en su santa Trinidad le plació hablarnos, le plació revelarse a nosotros a través de su palabra. Por eso suplicamos, Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos entender la Biblia. Edifica, por favor, Señor, a los santos, y convence al pecador de su grave error, para que hoy reciba el Evangelio y venga a Cristo nuestro Señor para su redención y vida eterna. De mi parte, Señor, me dedico a ti como siervo tuyo para predicar la palabra. Señor, asísteme, obra tú en mí, usa a este siervo inútil para que la gloria, todo el honor y toda la alabanza correspondan a ti y solo a ti, Señor Dios omnipotente, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, todos puestos en pie. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Dice así la palabra del Señor. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de tierra de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Palabra de Dios. Amén. Podemos sentarnos. Hoy continuamos con la introducción a la ley moral de Dios, que es el tema que durante Dios mediante el año 2019 el Señor nos permitirá meditar en la escuela bíblica dominical. Y tendremos la segunda introducción. Podría decir que estaríamos por 10 escuelas dominicales haciendo la introducción, porque hay mucho que abarcar en la introducción, hay mucho que explicar. Y el propósito principal de que nos dediquemos en una prolongada introducción al tema o al texto de la ley moral de Dios es tener una perspectiva apropiada de la ley. Porque uno de los problemas de la iglesia de nuestros tiempos es que no tiene una perspectiva correcta de la ley de Dios, la tiene muy distorsionada.
De igual manera, la idea es que tengamos un correcto concepto, una correcta perspectiva de la autoridad, de la vigencia que tiene la ley moral de Dios. No solamente para los cristianos, no solamente para Israel, sino para todos los hombres. Pero muy especialmente vamos a dedicarnos prolongadamente a introducir la ley moral de Dios para tener una perspectiva apropiada, para que la iglesia bíblica Ríos de Gracia tenga una comprensión completa, una comprensión clara de lo que es la ley, lo que significa la ley, la vigencia de la ley, el amor de la ley, todo lo que contempla la ley moral de Dios. Le pido el favor a Salomón que pongas el tablero y vamos a ponerlo, si alguien quiere tomarle foto está muy bien. Ese es el derrotero de la temática que vamos a llevar. Entonces por eso estamos haciendo una amplia introducción a la ley moral de Dios, y hoy nuestro tema de la ley moral de Dios es Dios como el dador de la ley, o Dios el legislador. Dios el legislador podría ser el título de este tema. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy repasando la primera sesión que vimos, que fue una introducción general. Hay que moverlo para acá y para allá porque los hermanos están allá y acá, entonces para que todos vean y puedan tomar anotación. Entonces, la enseñanza anterior vimos una introducción general en donde tocamos la definición. Vimos que la ley en el hebreo es la palabra Torah, que significa el conjunto de leyes, mandamientos y ordenanzas dado por Dios. También significa instrucción autoritativa. Y en el griego, desde la Septuaginta, está el término nomos, que significa código legislativo o mandamiento legal. La centralidad de la ley de Dios está en la relación entre Dios y los hombres. Son las normas que Dios el Señor nos da para sostener nuestra relación con Él. La ley de Dios, vimos, enmarca los términos para conllevar nuestra relación con Él. También vimos la autoridad, de lo cual vamos a hablar hoy más profundamente. Vimos que Dios es creador, es Señor y Dios y Rey de su creación, de tal forma que es Él quien establece los términos relacionales. Él es mi creador, yo no le puedo dar a Él los términos en que yo me pueda relacionar con Él, porque yo no me conozco a mí mismo. En cambio, Él sí me conoce a mí, porque Él me formó, Él me hizo, Él me conoce. Entonces, Él puede establecer los mandamientos para que nosotros podamos tener una relación. Entonces, también vimos que la ley es el reflejo del carácter de Dios. También vimos el alcance de la ley, que es todo hombre. Vimos también que infortunadamente la iglesia del siglo XXI ha tomado una posición antinomiana, o sea, anti-contra, nomia ley, una posición contra la ley. Y vimos varios argumentos. Y finalmente vimos cuál es la posición de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia respecto de la ley moral, y esa sí la voy a repetir totalmente. Dice, nuestra posición ante la ley es la siguiente. En primer lugar, creemos toda la palabra de Dios y ella contiene la ley. Por lo tanto, aceptamos la ley como el marco regulador de nuestra relación con Dios. Creemos que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, está vigente y que debemos cumplirla.
En segundo lugar, creemos que la ley no salva, la ley no fue dada para salvación. Pero si un hombre cumpliera toda la ley, no tendría condenación. Pero la ley no fue dada para salvación. Solo mediante Cristo podemos ser salvos. Pero Cristo no abolió la ley. Él es el perfecto cumplidor de la ley. Y solo por medio de Él podemos ser salvos. Creemos que el hombre en pecado está incapacitado para el perfecto cumplimiento de la ley. Pero la redención en Cristo nos rehabilita para ser cumplidores de la ley. No como una obligación de cumplimiento, sino como fruto de la redención. No como una presión, sino como una consecuencia. No porque nos toca, sino porque amamos hacerlo. Dios pone en nuestro corazón, por Cristo y por el Espíritu Santo, el que amemos su santa ley. Como conclusión, llegamos la semana anterior que como iglesia bíblica tenemos el santo deber de conocer la ley moral de Dios. Por ello debemos apreciarla, debemos proclamarla, debemos instruir a los santos en la ley moral de Dios. Y debemos juzgar todo asunto de la iglesia y de nuestras vidas personales, de nuestra familia, conforme a la ley. Y como iglesia también debemos exhortar, motivar, estimular a que todos los hermanos cumplamos la ley. Y es esta la razón por la cual vamos a dedicar el tiempo necesario para aprender la ley con denuedo, con encomio, con esfuerzo. Eso fue lo que vimos la sesión anterior. En esta sesión veremos a Dios como el legislador o como quien promulga la ley. En el mundo moderno, hoy en día hay un terrible concepto acerca de la ley moral de Dios. Y esto ha degenerado en que el hombre no tenga un correcto concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. El hombre moderno no sabe diferenciar entre lo que es bueno y entre lo que es malo. De tal manera que, por ejemplo, hace unas semanas, hace 2 semanas o una semana, hubo un atentado en la ciudad de Bogotá y murieron 20 soldados, 20 cadetes. Fue muy afectado allí el asunto. Y claro, la nación entera, los colombianos en su gran mayoría, dijimos, esto está malo, está muy terrible. No podemos aceptar este tipo de maldad. Hay que castigar a estos hombres, hay que hacer una investigación pronta, y además de eso, debe frenarse o pararse ese supuesto programa que había para hacer un proceso de paz con los autores de este crimen. Y además de eso hay que apresar y extraditar a esos líderes de esa organización que están en Cuba. La gran mayoría dijo, esto es lo que hay que hacer porque fue algo muy malo. Pero pocos días después aparece un comunicado del grupo subversivo que hizo este atentado. Y dijo, no, este atentado no es malo. Este atentado fue bueno, porque este atentado es una defensa nuestra ante las agresiones del Estado. ¡Wow! Esa es su perspectiva. Entonces, el hombre tiene una perspectiva acomodada de lo que es el bien y de lo que es el mal. Para el hombre moderno, el bien
Y el mal es relativo, es subjetivo, es circunstancial. ¿En qué se basa el hombre moderno para definir lo que es bueno y lo que es malo? En su supuesta libertad. Nosotros hoy en día vemos que muchas naciones están aceptando el aborto. En sus leyes están promulgando leyes que hasta propician, impulsan a las madres a abortar. Y cuando preguntamos a los legisladores, pero ¿por qué están poniendo estas leyes que están matando niños? Niños que no han cometido delito alguno, que no tienen por qué ser ejecutados. ¿Por qué están haciendo leyes que matan bebés? Bebés indefensos. ¿Qué defensa puede presentar un bebé cuando su mamá dice, métanme estos aparatos y corten, cercenen al bebé dentro de mi vientre? ¿Qué defensa puede tener el niño allá, el bebecito? Nada, ninguno es un niño indefenso, ¿cierto? Pero si llegan a tocar a un homosexual, ¿cierto? O a un estudiante de esos que salen a las marchas, supuestos estudiantes, y que rompen y destruyen, ¡cuidado! Van a coger a esa pobre gente. No, ellos tienen derechos, ellos son indefensos, son los menos favorecidos, y entonces ahí los defienden. Esa moralidad es tan relativa, tan circunstancial y tan malvada. Ellos dicen, estamos defendiendo los derechos de los menos favorecidos, de los que no tienen voz, pero están matando a los bebés. ¿Y por qué matan a los bebés? Porque la mamá tiene la libertad sobre su cuerpo. La mamá tiene la libertad sobre su cuerpo. Y los homosexuales pueden hacer lo que quieran porque tienen libertad de definir su sexo, su género. Bueno, y todo el mundo tiene su libertad. Hoy en día todo el mundo proclama libertad, libertad, libertad. Entonces, ese deseo de libertad en el concepto personal de cada quien es lo que ha conducido a tener una equivocación entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿quién puede definir lo que es bueno y lo malo? ¿Y quién le puede establecer límites a la moralidad? Para el hombre, la sociedad. La sociedad es la que define qué es lo bueno y qué es lo malo. Por ejemplo, en muchos estados de los Estados Unidos está la pena de muerte. Cuando hay un crimen, cuando una persona mata a otra persona, el Estado acepta que los jueces condenen con pena de muerte al culpable. Y el Estado dice, esto es lo bueno, porque por medio de la pena de muerte vamos a infundir temor a los asesinos, para que cuando planeen o piensen matar a una persona, ellos se refrenen. Porque si van a matar a una persona, saben que en un juicio van a resultar condenados a la pena de muerte. Pero el mundo dice, la gente dice, ¡no! ¿Cómo van a matar a ese pobre hombre o a esa pobre mujer? ¿No es que él tiene derecho de vivir? Él tiene derecho a vivir. ¿Cómo le van a quitar su derecho a la vida? Pero no se dan cuenta que esa persona le quitó el derecho a vivir a otro. O sea, es incomprensible, es algo absolutamente ilógico.
Entonces, ¿quién puede establecer los límites de la moralidad para el hombre y la sociedad? La sociedad en muchos estados, anteriormente eran muchos los estados de Estados Unidos que tenían la pena de muerte. Hoy en día, la sociedad ha dicho no pena de muerte, y la han quitado de muchos estados, y en esos estados se ha esparcido el mal del asesinato. Ahora, ¿quién define los límites de la moralidad? La cultura. Hoy en día tenemos lo que se llama la cultura posmoderna o progresista, ¿sí? En la cual pretendemos ser superiores a los demás, a las anteriores generaciones, y según nosotros tenemos una alta moralidad. La sociedad moderna dice que la cultura moderna dice que hay una alta moralidad. ¿Quién más define? Los tiempos que vivimos. Eso define la moralidad. Como estamos en los tiempos modernos, la Biblia es un libro arcaico. Eso era para esos trogloditas de los tiempos antiguos. Eso no se puede aplicar hoy en día. Entonces, la moralidad la define el tiempo, lo definen las circunstancias. Eso es lo que hoy en día define lo que es moralmente bueno o malo. Pero esta moralidad es relativa. A veces funciona y a veces no funciona. A veces es correcta y a veces no es correcta. Pero sobre todo es relativa porque no cubre a todos los hombres. Es una ley que no está para todos. A nosotros nos han dicho, nos han metido el plantico de los derechos de los homosexuales. Por el hecho de ser una minoría, ellos tienen derechos. ¿Qué derechos tienen? Ellos tienen derechos que vulneran los derechos de la mayoría de la sociedad. Derechos que vulneran la Constitución, pero sobre todo derechos que violentan la naturaleza, que son contra natura. Violan todos los derechos. Entonces, los homosexuales quieren, entran a la política y ellos dicen, bueno, demandamos, como le hicieron los indígenas, las negritudes, ellos van para allá dentro de poco tiempo, los homosexuales, lesbianas y todo esto LGBTI, demandamos que a nosotros se nos den 10 curules y por lo menos el 10% del gobierno sea homosexual y el 10% de las empresas tengan personal LGBTI. Bueno, ¿eso no vulnera los derechos de las familias? Tú no eres homosexual. Estudiaste todo, hiciste todos tus estudios. Eres una persona de gran capacidad, honesta, trabajadora, inteligente. Tienes todos los méritos para ocupar un cargo. Pero resulta que para ocupar ese cargo tienen que elegir entre tú, que eres una persona normal, y un homosexual. Pero como hay una ley que demanda que esos cargos deben ser ocupados por homosexuales, lo ponen a él, aunque no tenga las capacidades ni éticas, ni morales, ni intelectuales, ni laborales. Lo ponen a él. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo ahí? Violentando los derechos de las personas normales. Una minoría, según ellos. No es una minoría. Es una aberración. Pero ellos se llaman minoría y demandan derechos. ¿Ven hasta dónde llega la comprensión equívoca de lo que es bueno y de lo que es malo? Y una ley, y una moralidad dictaminada por el hombre, por la sociedad, por las circunstancias, por los tiempos que vivimos, es una ley que no cubre a todos,
que no hace justicia sobre todos los seres humanos. Entonces es una ley o una moralidad fallida. Se necesita una ley que cubra a todos los hombres por igual. Pero ¿cómo hacerla? ¿Quién la haría? Bueno, solamente alguien que conozca a todos los seres humanos puede dar una ley que cubra a todos los seres humanos. El hombre fue un ser creado. Por lo tanto, el que conoce a todos los seres humanos es Dios. El hombre fue creado por Dios. Entonces, el único que conoce a los seres humanos, a todos los seres humanos, es Dios. El único que tiene autoridad, sabiduría para el único que tiene autoridad, sabiduría y que conoce toda la humanidad para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, es Dios. Es Dios, nadie más. Ahora, el hombre es un ser creado para vivir bajo gobierno. El hombre no fue creado para ser autónomo. Dios lo creó para que estuviera bajo gobierno. Bien sea de parte de Dios, o cuando el hombre cayó en pecado, quedó bajo el gobierno del pecado. No hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda decir: yo soy absolutamente libre y nadie me gobierna. No. Sobre la faz de la tierra hay dos tipos de hombres: los que somos gobernados por Dios y los que son gobernados por el pecado. No hay ningún hombre que diga: yo soy libre, a mí no me gobierna nada, ni las pasiones, yo estoy por encima del bien y del mal, como muchos hoy en día dicen, cuando alguien llega a una edad avanzada, dicen: no, si ese señor está por encima del bien y del mal, él ya está sobre todo. Esto es falso. Todo hombre está bajo un gobierno, sea el del pecado o sea el de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así. Ahora, ¿quién puede gobernar? ¿Quién puede promulgar una ley que sea justa y que abarque a todos los hombres? Solamente el Creador, porque Él conoce a todos los hombres. La ley separa el bien del mal, y esa ley tiene un autor que es Dios, quien define absolutamente, óigalo bien, define absolutamente, no relativamente como la sociedad, como el hombre, como los legisladores humanos, sino que Él define absolutamente lo que es bueno y lo que es malo. Él establece su ley y demanda la obediencia de todos los hombres, y consecuentemente la desobediencia a su santa ley implica juicio. Es Dios quien rige la conducta moral del hombre, y todos los hombres somos responsables ante Dios por el cumplimiento. Todos los hombres somos responsables ante Dios. Comenzamos leyendo el Decálogo. Todos los hombres, todos, cristianos, no cristianos, ancianos y bebés nonatos, niños, religiosos, impíos, guerrilleros, secuestradores, prostitutas, cristianos, todos vamos a ir al tribunal de Cristo, y allí aparecerá el Decálogo. Pero también aparecerá el registro de todos y cada uno de nuestros pecados que han violentado la ley de Dios. Por lo tanto, todos y cada uno de los hombres seremos juzgados por la ley moral de Dios. Esos 10 mandamientos son la tabla, el régimen, el reglamento por el cual el hombre, todo hombre, va a ser juzgado. Porque Dios dio una ley y demanda su cumplimiento. Vamos a ver las razones
por las cuales Dios está en la autoridad, tiene el absoluto derecho de establecer una ley. En primer lugar, vamos a ver que Dios es el dador de la ley porque Él es soberano. Dios es el dador de la ley. Vamos a ver. Aquí está. Dios es soberano. Dios es el dador de la ley porque Él es soberano. Dios es el dador de la ley porque Él es soberano. ¿Alguien podría decirme qué significa la palabra Dios o qué quiere decir Dios? Nosotros decimos, ¡ay Dios! Y nosotros, no, vamos a adorar a Dios. Vinimos a la presencia de Dios. La pregunta es, ¿qué significa Dios? La palabra Dios, ¿qué significa? Significa que Él es todo. Amén. ¿Quién más tiene una definición de qué es Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? En el hebreo. Amén, hermano. ¿Cómo? Duro. Suprema autoridad. Soberano. En el hebreo la palabra Elohim significa la autoridad superior, la autoridad soberana, el que está sobre toda autoridad. Eso significa la palabra Elohim. La palabra Elohim la encontramos en Génesis 1 y en adelante. La encontramos allí donde dice, en el principio Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Allí esa palabra usada es Elohim. Y esa palabra Elohim significa la autoridad suprema. Es una palabra además que es supremamente difícil de entender en nuestro idioma, aún en el idioma hebreo, porque es una palabra que proviene del siriaco, de una de las lenguas antiguas. Y esa palabra es supremamente extraña porque es un Dios en pluralidad. Un Dios en pluralidad. No me pidan que lo defina porque no lo puedo definir. Los teólogos llevan miles de años tratando de definir el asunto y no lo pueden definir. Significa eso. Dios en pluralidad. Autoridad suprema en pluralidad sobre todas las demás autoridades. Eso significa la palabra Dios. Por ahí comenzamos. Dios significa suprema autoridad. Ahora, la soberanía de Dios descansa en dos pilares fundamentales. La soberanía de Dios tiene dos columnas fundamentales que sostienen toda la teología, toda la doctrina de la soberanía de Dios. Y es, la primera, Dios es Dios y es creador. ¿Por qué Él es soberano? Porque Él creó todo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme o decirnos qué hay fuera del cielo y de la tierra? ¿Habrá algo fuera del cielo y de la tierra? Dios, solamente Dios. Pero el resto, todo está contenido en el cielo y en la tierra, todo. ¿Y quién creó el cielo y la tierra? Por eso Él la puede regir. Por eso Él es soberano, porque Él la creó. Hay un texto, yo no recuerdo donde el Señor dice, y hago una paráfrasis. El Señor dice, si esos dioses quieren que los adoren, si esos dioses creen tener autoridad, que se vayan a su creación. Porque esta creación la hice yo. Y me debe el honor y la gloria y la alabanza. Eso lo dicen los hebreos en uno de los profetas. Estoy haciendo una paráfrasis. El Señor dice, si se creen dioses, si los ídolos se creen dioses, que vayan a su creación y sean dioses sobre ella. Pero esta creación es mía. Yo mando sobre esta creación. Dios es Dios. Y es creador.
de todo lo que existe. Por lo tanto, Él tiene todo derecho, toda soberanía para gobernar y para legislar. En segundo lugar, Dios es aceidad. Dios es aceidad. Aceidad. A-S-E y latina D-A-D. Aceidad. ¿Alguien podría decirnos qué es aceidad? Algunos de los hermanos aquí que hemos ya estudiado teología propia, los que llevamos años aquí que llevamos teología propia, que llevamos atributos de Dios, ¿podría decirnos, recordarnos qué es aceidad? Yo pregunté el martes que aceidad que era el mismo Dios. No, el martes no vimos qué es aceidad. Sí, yo pregunté qué era aceidad. Tenía esa duda. Yo no lo recuerdo el martes, pero bueno. ¿Qué es aceidad? Gloria preguntó, deidad. Deidad, Deidad. perdón. Deidad, sí. Gracias. Sí, porque yo también me quedé con la duda. Sí, perdón. ¿Qué es aceidad? Es uno de los atributos personales de Dios. Y vamos a irnos al libro del Éxodo, capítulo 3. No, eso es creador. Y vamos a ir de los versículos 11 al 14. Éxodo 3, 11 al 14. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 12. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal que soy yo. Que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. ¿Por qué? Porque yo soy. Porque yo soy. Hasta ahora vamos allí. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan: ¿y cómo se llaman? Yo soy el que soy. Famoso tetragramatón, YHWH, Yahweh o Jehová. Yo soy el que soy, respondió a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué significa eso de que yo soy el que soy? Él es Dios en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie para subsistir. Tú no eres el que eres, tú eres el que Dios te hizo. Y tú eres el que el pecado te gobierna o el que Cristo te gobierna. Depende del estado en que te encuentras. Tú no eres en ti mismo. A ti te engendró un padre y te parió una madre. Tú no existes en ti mismo. Tú necesitas de una sociedad para vivir. Pero sobre todo necesitas de un Dios. Perdón, del único Dios para vivir. Todos los hombres, los animales y las plantas de la tierra existen porque Dios los sustenta. Y todo lo creado, ¿qué fue lo que Dios creó? En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Todo lo creado necesita de Dios. Y en cualquier momento Dios lo puede acabar y decir, Él puede en un momento decir: no quiero que existan más los cielos y la tierra,
los destruiré y me voy a formar otra creación. Voy a destruir todo lo que existe y yo soy el que soy, hará otra creación. Y Él la puede hacer. Porque Él es el que es. Toda la creación, todo lo creado depende de Él. Pero Él no depende de nadie. Él es subsistente en sí mismo. Él no necesita de nadie para subsistir. Y aquí me da risa. Cuando la gente, por ejemplo, cuando murió un futbolista famoso, un futbolista famoso que llama. Entonces la gente dice, es que Dios lo necesitaba en el cielo para armar el equipo de fútbol que va a vencer al equipo del diablo. Cuando muere un cantante, Diomedes Díaz, Whitney Houston ya murió, o lo estoy matando esta mañana. Esos artistas famosos, Michael Jackson. ¡No! El Señor se lo llevó para el cielo porque Él lo necesitaba para armar el coro celestial. ¡Falso! Cuando se salva una persona del accidente. Muy bien, hermana. No, es que Dios todavía no lo necesitaba. No, Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Eso es aceidad. Dios subsiste en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Por eso es Dios. Y por eso Él puede legislar. Porque Él no tiene que ir a pedirle a nadie consejo. Hey, dame consejo a ver qué hago en tal situación que se me salió de las manos. No, a Dios no se le sale nada de las manos. Nada. Él subsiste en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Amén. Esos son los dos pilares mediante los cuales se fundamenta la soberanía de Dios. La semana entrante, Dios mediante, estaremos meditando en el resto de la soberanía de Dios, en el resto del tema de Dios como legislador o Dios como quien promulga la ley. Pero debemos traer una conclusión, unas conclusiones en lo que hemos meditado, sobre lo que hemos meditado en esta mañana. ¿Qué hemos meditado en esta mañana? En quién determina lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros como cristianos tenemos como pertenecemos a esta generación humana de un mundo caído, de un mundo posmoderno, somos muy declinados a determinar por las circunstancias, a determinar por la sociedad, a determinar por un cúmulo de cosas qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Por ejemplo, nosotros como cristianos, muchos cristianos, nosotros aquí no, pero muchos cristianos en muchas iglesias, aún de sana doctrina, dicen, si hay una parejita que se casó hace 2 meses, 3 meses, y resulta que no se comprenden, y entonces van a donde el pastor y le dicen, pastor, es que infortunadamente nos dimos cuenta de que nosotros somos incompatibles, no nos comprendemos, tenemos que divorciarnos, no nos aguantamos más. Mejor dicho, si seguimos un minuto más, o me mata, o lo mato, o se suicida, o me suicido, pero esto se acaba. Y entonces la iglesia dice, sí, se equivocaron, pobrecitos, no aceptamos el divorcio, los divorciamos. Sí, pobrecitos, aceptamos el divorcio. Si el muchacho y la muchacha luego se vuelven a tener otro noviecito, les gusta y se vuelven a casar, vuelven y los casan y vuelven y se divorcian. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la sociedad.
Si por ejemplo un muchacho de la iglesia deja embarazada a una niña de la iglesia porque cayeron en pecado, entonces la palabra de Dios dice que esa parejita debe casarse. No, pues ¿cómo? No, si ellos hicieron fue un acto ahí porque ellos no conocían, no sabían, son ingenuos. Ellos no. Pero ¿cómo se van a casar si ellos son pollitos todavía? Él no tiene sino 15 y ella no tiene sino 15 y él tiene 17. A esa edad todavía no se tiene capacidad para manejar un hogar. Bueno, pero si tuvieron capacidad para dejar a padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Entonces, ¿cómo es? Explíquenmela. Ay, no, ellos no se pueden. Pues, ¿cómo se van a casar? Eso sería un matrimonio fracasado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Que ellos se deben casar. Que ellos deben unirse en santo vínculo matrimonial y ser responsables de su matrimonio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la ley moral de Dios. Ay, pero si es que ellos no se aman. Eso fue una cuestión de gustico, nada. Es que el matrimonio no es por amor. El Señor dijo, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo no veo ahí el enamoramiento por ningún lado. Es una decisión, ¿cierto? Entonces, la iglesia hoy en día está declinada a hacer lo que la sociedad diga, a determinar lo que es bueno y lo que es malo dependiendo de las circunstancias, de las situaciones, de la cultura, de los medios. Mucho cuidado, padres, con ir a corregir a sus hijos, y menos con vara de corrección. Eso hoy es un delito y lo puede meter a la cárcel. No, deje que su niño tenga el libre desarrollo de su personalidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Corrige al niño. Cuando sea grande, no se apartará de los caminos. El hombre ha inventado cosas y la iglesia se ha declinado por esa moralidad que es subjetiva. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Reconocer que el estándar moral para los santos es la santa ley moral de Dios y no otra. Y que todo asunto en nuestra iglesia, que todo asunto en nuestro hogar, en nuestra vida laboral, se debe discernir conforme a la ley moral de Dios y no conforme a ningún otro parámetro. Si no, ¿para qué nos llamamos cristianos, hermanos? ¿Para qué nos llamamos cristianos? ¿Correcto? Eso en primer lugar. La iglesia define lo que es bueno y lo que es malo. La iglesia define la moralidad por lo que Dios ha establecido en su santa ley. ¿Por qué la iglesia debe ajustarse a la ley moral de Dios? Por una sencilla razón: porque Él nos creó, porque Él es soberano, porque Él es aceitado, y además de eso Él nos redimió. ¿Qué significa la palabra nos redimió? ¿Qué es eso de que Cristo nos redimió? ¿Qué significa la palabra Cristo nos redimió? Cristo nos libró del gobierno, del reino, del pecado. Entonces, si Cristo me libertó del gobierno del pecado, ¿para qué voy a volver al gobierno del pecado? No hay razón. ¿Cómo no volver al gobierno del pecado? Siguiendo la santa ley moral de Dios. Amén. Por esa razón, la iglesia debe ser una iglesia y debemos llevarnos a nuestro hogar que, primero, el único que puede establecer una moralidad correcta es Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, Él es soberano, Él es aceitado. Tercero, porque Él nos redimió para que fuésemos cumplidores de la ley. Amén. Podemos, hermanos. Amado Dios, Padre nuestro, gracias por revelarnos hoy a través de tu palabra la ley moral de Dios. La iglesia necesita retornar a las escrituras respecto de la ley moral de Dios. Tú eres dador de la ley.
Tú eres quien promulgó la ley. Tú dijiste, doy estos mandamientos, leyes, mandamientos y ordenanzas. Obedézcanlos y tendrán vida. Pero si los desobedecen, la maldición vendrá sobre ustedes. Sin embargo, en la gracia de la redención en Cristo Jesús, el pueblo de Israel no pudo cumplir con la ley. Sin embargo, nosotros, como el pueblo de la gracia de Dios en la redención en Cristo Jesús, se nos ha dado el amor por la ley, porque el Señor dice: haré un nuevo pacto con mi pueblo Israel, con la casa de Judá, y pondré en ellos mis leyes en su mente y en sus corazones. El pacto en Cristo nos conduce a tener la ley moral de Dios en nuestros corazones, para amarla, para desearla, como dice el profeta, el salmista: cuánto he amado yo tu ley, me deleito en tus mandamientos. Pero no solamente nos has puesto en el corazón para amarla, sino también nos las has puesto en nuestra mente para discernirlas y para recordarlas permanentemente. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino de tu ley, porque en ella está nuestro deleite. Porque te lo suplicamos en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.